Buenas tardes, mi nombre es Valeria Luna y en conjunto con mi equipo de trabajo que está formado por Fabiana Cánchica, Ángel González y Gabriela Marcano, le hablaremos sobre el nervio musculocutáneo. Iniciaremos hablando sobre su anatomía. ¿Okay? Entonces, el nervio musculocutáneo proviene de raíces nerviosas que emergen del plexo braquial, específicamente de ramas anteriores de C5, C6 y C7. Entonces, tomando en consideración que proviene su origen del entrelace de estas raíces nerviosas, damos que su origen principal es el tronco secundario anteroexterno. ¿Okay? Este nervio inerva tanto los músculos de la región anterior del brazo como la piel o la parte cutánea posterolateral del antebrazo. ¿Ok? Eso lo hablaremos un poco más adelante. Hablando sobre su trayectoria, su recorrido. Él tiene un recorrido que va de posterior a anterior y de medial a lateral. Entonces, en su recorrido, él pasa justo por detrás del bíceps braquial, perforando asimismo al músculo coracobraquial. Desde este punto medial, él se dirige lateralmente, llegando hasta la región anterior del epicóndilo lateral, la articulación del codo. Una vez que llega a la región anterior del epicóndilo lateral, se divide en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Cabe destacar, aquí entro en paréntesis, que una vez que el nervio musculocutáneo llega al codo o al antebrazo, su nombre cambia a nervio cutáneo externo del antebrazo. Entonces, en la región del brazo inerva bíceps braquial, coracobraquial y braquial anterior, destacando que al braquial anterior también pueden llegar raíces que provengan del nervio radial. No siempre, pero puede ocasionarse. Y en la zona del antebrazo, su inervación es cutánea y es, como anteriormente lo mencioné, en la zona posterolateral del antebrazo. Destacando que la parte final de estas raíces nerviosas no llegan a inervar la zona de la mano, sino simplemente la zona posterolateral del antebrazo. Fisiopatología de la lesión del nervio musculocutáneo. Esta lesión no suele presentarse únicamente en este nervio, sino que suele estar asociada o combinada a lo que es el plexo braquial, como lo son las lesiones por heridas punzopenetrantes a nivel de la axila o fracturas a nivel del húmero con una distensión. También puede presentarse una compresión a nivel del desfiladero coracobraquial debido a lo que pone el brazo en extensión, en tensión. Todo esto debido a una violenta extensión del antebrazo. Esto puede asociarse en mayor medida a lo que viene siendo la práctica del tenis, por lo que esta patología la padecen más que todo las personas que realizan esta disciplina deportiva. Afortunadamente, la mayoría de las lesiones de los deportistas tienden a ser de primer grado o neuropraxias, que consiste en un bloqueo de la conducción, pero con una presencia de estructuras neuronales intactas, así como también los axones y el tejido conectivo de recuperación del nervio musculocutáneo. Produce debilidad importante de la flexión del codo, sobre todo con el brazo en supinación. También ocasiona pérdida del reflejo bicipital, hiperestesia y alteración de la sensibilidad en el borde radial del antebrazo. Si la lesión es distal, solamente aparecerá el trastorno sensorial, con dolor del antebrazo proximal que se intensifica con la extensión del mismo. Dentro de su diagnóstico médico, encontramos que el diagnóstico de las lesiones proximales de este nervio se realiza con el descubrimiento de debilidad del bíceps sin involucración del deltoides u otro músculo, con la frecuente excepción del coracobraquial y del supinador largo. Puede también haber un área de entumecimiento en la zona distal de la parte radial del dorso del antebrazo, que puede no ser evidenciada sin un examen de sensibilidad minucioso.
También como complemento se puede realizar la prueba neurodinámica del nervio musculocutáneo. Y dentro de sus exámenes complementarios que se pueden utilizar para alcanzar este diagnóstico son una electromiografía y la ultrasonografía. Y el examen por excelencia para la identificación de este tipo de patología es la electromiografía, que determina el sitio y la gravedad de la lesión nerviosa. En la ecografía se puede evidenciar hinchazón axonal, hipoecogenicidad del nervio, formación de neuroma y laceración parcial con pérdida del patrón fascicular normal. El ultrasonido de alta resolución también puede mostrar la ubicación exacta, extensión y tipo de lesión. Valoración fisioterapéutica. Comenzando con la historia clínica. Se recopila información detallada sobre cómo ocurrió la lesión, los síntomas presentes y cómo afectan las actividades diarias del paciente. En segunda instancia, tenemos el examen físico, en el que se evalúa la fuerza muscular, la sensibilidad y la capacidad de movimiento en las áreas inervadas por el nervio musculocutáneo. Esto incluye pruebas específicas para los músculos bíceps braquial, braquial y coracobraquial. En cuanto a esas pruebas específicas, tenemos el test de Tinel, en el que se percute suavemente sobre el trayecto del nervio para identificar irritación o regeneración nerviosa. También tenemos la maniobra de elevación del brazo, en el que se observa si hay debilidad o dificultad al levantar el brazo, lo que puede indicar afectación del nervio. Ok, en cuanto al diagnóstico fisioterapéutico, eh, este se basa en los hallazgos de la evaluación clínica y puede ser complementado con estudios de imagen, tal como mencionó mi compañero anteriormente, como estos pueden ser resonancias magnéticas o ecografías para visualizar el nervio y detectar posibles anomalías. También tenemos la evaluación de la función motora y sensorial, en el que se determina el impacto de la lesión en la capacidad del paciente para realizar movimientos y percibir sensaciones.